Apoyos para las casas del estudiante, reconocimiento legal, reconocimiento de la nueva Casa Lucio Cabañas y la lucha por una nueva ley orgánica. A partir de esa unidad que se da en torno a la Lucio Cabañas, pues se consolida la idea de crear una organización que permitiera a todas las casas del estudiante fortalecerse, ¿no?, en el sentido político. Para nosotros era muy importante que las casas del estudiante no estuvieran así nada más como instituciones universitarias, pero que no pertenecían a la universidad, porque estaba en una situación legal muy endeble y cualquier rector podría desconocerlas o cualquier gobernador les podía meter manos sin ser parte de la universidad y de su autonomía, y las dejaba en una situación de debilidad. Para nosotros era importantísimo que las casas del estudiante fueran parte de la institución. En ese momento había un ánimo de participación muy importante que estos líderes encauzaron muy bien en cuanto a la idea de que las casas por sí mismas no podían ser protagonistas en la universidad, ¿no? En ese tiempo las casas firmaban las pintas, los manifiestos como casas independientes, casas democráticas. Entonces un poquito se empezó a promover la idea de que era mejor formar una organización que fuera más allá de las casas del estudiante y que incluyera maestros, trabajadores, escuelas. La lucha no fue fácil, pues había que enfrentarse con las autoridades universitarias, quienes históricamente nunca están dispuestas a ceder en las demandas estudiantiles. Obviamente, se comienza a ejercer presión tomando primero las instalaciones de la rectoría, de la universidad misma, y por las calles de Morelia se dejan ver las marchas y las tomas de avenidas, y por consecuencia la represión se hace presente. Sin embargo, los estudiantes de esos años estaban hechos de otra madera. Las amenazas y la amedrentación de los cuerpos de seguridad y de los porros nunca lograron disminuir el movimiento. Al contrario, creció a tales magnitudes que simpatizó con las otras organizaciones estudiantiles y de trabajadores, quienes se unieron a las casas de estudiantes. En 1982 hay una crisis económica muy fuerte, y entonces hay un ambiente social y estudiantil así de protesta, de necesidad de organizarse. Entonces, digamos, de ahí surge, ¿no? Y empezamos a darle forma a lo que es la Coordinadora de Universitarios en Lucha, que ya como Coordinadora de Universitarios en Lucha, ya planteamos nuestra más estrecha relación con las diferentes organizaciones campesinas, de comerciantes, obreras. Ya se empiezan a sumar a la movilización nuestra, sobre todo cuando levantamos la bandera de la reforma universitaria. Se van sumando al movimiento nuestro algunas secciones sindicales, tanto del SHOUM como del SPUN, y se van sumando consejos estudiantiles de escuelas, de la Escuela de Historia, de Economía, de San Nicolás, de la Prepa 4, de Veterinaria, de Medicina, compañeros incluso que eran activistas, que vivían en las casas y eran activistas o que no tenían ninguna relación con las casas porque sus moradores no vivían ahí, pero que el movimiento que estaba surgiendo lo veían con mucha simpatía. Entonces acordamos que una coordinadora de casas, pues no cabíamos todos, que para hacer un movimiento estudiantil que verdaderamente abarcara a toda la universidad y superara a las viejas federaciones porriles controladas por la universidad o por el Estado, teníamos que hacer una organización que trascendiera más allá de las paredes de las casas del estudiante y que teníamos que hacer un gran movimiento estudiantil, no nada más de casas, sino con los consejos y con las secciones sindicales que estuvieran de acuerdo en participar con nosotros de los otros sectores de la comunidad universitaria. La conformación de la CUL no fue un movimiento aislado ni de unos cuantos. Fue la lucha de varios estudiantes, de dirigentes, de organizaciones y también de varias escuelas de la universidad. Todos coincidieron en 3 puntos sustantivos. Primero, la reforma a la ley orgánica. Segundo, la desaparición de la Junta de Gobierno. Y tercero, el reconocimiento de las casas ante la universidad. El movimiento estudiantil de Michoacán, encabezado por las casas de estudiantes, tiene que llevar un nombre. Es en la Camilo Torres, la casa que funcionaba como cuartel de operaciones, donde los principales dirigentes y activistas del movimiento acuerdan darle nombre y apellido. Es así, y por acuerdo de la mayoría, que el 6 de noviembre de 1982 se decide que el movimiento llevará por nombre Coordinadora de Universitarios en Lucha. Así nació la CUL.
una asamblea general ahí en la Camilo Torres, de consejos estudiantiles, y en ese consejo estudiantil estuvo, me acuerdo de Efraín Capiz, que era el dirigente de la UCES, que había sido dirigente estudiantil, estuvieron maestros de varias escuelas, de economía me acuerdo, de biología, Ramiro, que fue dirigente del SPUN, Rogelio Hernández, me acuerdo de compañeros del sindicato de empleados, de varias secciones que iban con nosotros. Ahí surgió la sección sindical de las cocineras, que las organizamos para que defendieran sus derechos como trabajadoras. La vida de las compañeras era terrible, nosotros las organizamos y que defendieran sus derechos sindicales y que no las pudieran correr. Una reunión muy importante que recuerdo yo fue en la Camilo Torres, cuando se le pone el nombre de Coordinadora de Universitarios en Lucha. Ya ahí discutimos sobre sus principios, sobre sus estatutos, discutimos qué nombre debería llevar. Que ya no hiciéramos una federación, sino que hiciéramos algún tipo de coordinadora que fuera democrática, que no hubiera presidente, una estructura vertical, sino horizontal. O sea, que hubiera una dirección colegiada, una dirección en la que todos fuéramos corresponsables y no hubiera un presidente que después pudieran comprarlo. Acordamos que fuera una coordinadora. Es entonces cuando en esa reunión de la Camilo se le da el nombramiento de Coordinadora de Universitarios en Lucha, con propuestas de grandes maestros nuestros, maestros como el licenciado Efraín Capiz Villegas. Efraín, que de repente se dormía en las reuniones porque era un hombre que trabajaba de noche y amanecía escribiendo. Se te dormía así en periodos y volvía a despertar. Y de repente dijo, a mí me parece bien que se llame Coordinadora de Universitarios en Lucha. Ya hubo un comité universitario en lucha, el CUL. Yo creo que el licenciado Capiz, entendiendo el asunto de la juventud y que la juventud a veces requiere de chispazos que le llamen la atención, que sean novedosos o que coincida a veces hasta con un poco con el desmadre que se vive, ¿no? Entonces ahí estamos discutiendo que coordinadora de casas del estudiante, que no es de casas del estudiante, que es de universitarios, que sea coordinadora no solamente de universitarios, que sea una coordinadora de un movimiento más amplio, porque participaban pues organizaciones obreras, campesinas, populares en ese momento. Dice, yo lo único que quisiera proponer es que también se le pusiera como complemento de lucha organizada, ¿no? Y entonces, en principio, pues a todo el mundo no nos parecía mal que dijeran lucha organizada. Hasta que alguien se le dijera, sí, compañero, para que vayamos en la calle y digamos que viva el culo. Entonces digo, caramba, oye, Efraín, espérate. Entonces Efraín soltó la carcajada. Entonces nosotros como que dijimos, bueno, pues a lo mejor para él suena así, pero como que ya de por sí nosotros pensábamos que nos iban a hacer los culeros, los de la CUL, pues ahora si nos poníamos, como decía Capiz, coordinador de universitarios en lucha organizados, pues culo, pues me iba a dar miedo que me dijeran eso en la universidad. o que me iba a dar vergüenza, pues. Y dijimos, bueno, yo creo que esa parte hay que quitársela a la organización. Es muy hermoso, pero como la organización no se puede llamar de ese modo, ¿no? De por sí sin la olla. ya sonaba bien. Ya era muy sugestivo. Después ya nos dijeron, ¿no?, que la organización se le había puesto ya el nombre, Coordinadora de Universitarios en Lucha, en una asamblea donde todas las casas acordaron que llevara ese nombre. Coordinadora de Universitarios en Lucha, para que no se llamara nada más Coordinadora de Casas, sino que incluyera a otras organizaciones, y entonces por eso se le puso de universitarios. Entonces así fue como surgió la CUL y lanzamos nuestro proyecto de propia ley orgánica. Todavía me acuerdo y no lo creo, éramos muy jóvenes entonces, hicimos nuestra propia propuesta de ley. Bien utópico, ¿no? ¿Mandé? Bien utópico. No, fíjate, los 4 puntos sustantivos del proyecto de ley orgánica que nosotros planteamos, los 4 se cumplieron.